todos ustedes sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Expresión Política a través de las pantallas de Giro Visual Televisión. Hoy nos acompaña nuevamente el candidato a diputado por el Distrito 7 del Partido Socialista, exintendente Ricardo Bravo Oliva. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido. Hola, muchas gracias. Bueno, ha estado intensa la campaña por lo que me he enterado, ¿cierto? Y eso que todavía no se inscribe en las candidaturas. Bueno, en lo familiar especialmente dejando fotos, ¿no? Ya comenzamos con eso. Para que uno lo recuerde, porque los niños empiezan a verte más seguido en carteles que en la propia casa. Bueno, todavía no es el periodo de los carteles. Claro, pero en la televisión, lo escuchan en la radio, en los diarios lo ven. Entonces los niños te dicen, este es mi papá. Pero bien, o sea, uno sabe que además el tipo de campaña que tenemos hoy día es por la modificación de la ley, es un periodo mucho más corto, por lo tanto... Y un territorio más extenso. Fíjate que, además, o sea, yo me miro Facebook, por ejemplo, y Facebook tiene la característica de que te empieza a enviar mensajes de cuando... recordatorios de lo que tú hiciste en el pasado. Y me parecían algunas cosas en las cuales la definición, por ejemplo, de los candidatos fue en mayo del año 2013, en la elección pasada. Yo me acuerdo que tenía una sede instalada el 4 de junio, ¿no? Entonces, en esta fecha yo creo que estábamos completamente desplegados haciendo campaña y muchas cosas resueltas. Hoy día el tema parece ser más complejo en todos los partidos. En todos los partidos uno ha visto, ¿no es cierto?, que hay conflictos y hay más bien disputas, digamos, por quién lleva el mejor candidato y si tienen al candidato también, porque hay algunos que todavía no tienen candidato. Exactamente. Bueno, y aparecía, ¿no es cierto?, esta campaña que va a ser una campaña muy corta, de 60 días, porque hay que respetar la ley, además, y obviamente es una condición distinta a la que teníamos antes. Y eso va a hacer que en un periodo muy corto uno tenga que hacer muchas cosas. Claro. Y Ricardo, ¿usted cree, sin obviamente ser soberbio, no lo digo que usted lo sea, pero sabemos que la soberbia es la peor consejera en la política y de eso hay muchos? La pregunta va en que hoy, con el territorio más extenso, hay diputados en ejercicio que se conocen en una zona y que tienen que hacer una campaña fuerte en otra, en donde hay más electorado, que es Valparaíso y Viña del Mar, ¿cierto?, en comparación a San Antonio. Usted ya tiene una campaña previa en Valparaíso, tengo entendido. ¿Cree que eso le significa un apoyo mayor o mayores opciones de poder llegar a la Cámara Baja? No, fíjate, yo creo que hay un tema de conocimiento de personas que puede ayudar, pero que yo diría que no es sustantivo, porque en general la gente hoy día está mucho más crítica de lo que es la gestión, de lo que es la valoración, y eso hace que las personas piensen más y reflexionen más. Yo además te quiero decir que siempre a donde voy digo, mire, siempre doy un ejemplo, o sea, uno cuando va a votar, en el fondo es casi, hago una comparación cuando uno contrata a un maestro para que le arregle el techo, y ese maestro tiene que hacer esa tarea, y si el maestro hace mal la pega, lo más seguro es que tú nunca lo vuelves a llamar. Claro. O sea, eso es lo que quería ocurrir. Y en el caso de los parlamentarios, la autoridad en general también, o sea, tiene que ver con una evaluación, y esa evaluación va a ponderar hartos factores, y ojalá que así sea, porque a mí también me da mucha lata cuando uno ve que hay parlamentarios que llevan 4 o 5 periodos y muchas veces la gente reclama contra ellos, te dice, pero es que los políticos, los parlamentarios... Y le echan la culpa a todos. Entonces, claro, todos somos responsables. Incluso a los candidatos. A los candidatos, los que nunca hemos sido parlamentarios, yo lo primero que recibo es, no, pero es que entonces yo no soy parlamentario, y bueno, si esa es la valoración o la evaluación que tienen, yo siempre les digo, bueno, entonces ustedes hagan lo que hace un maestro, o sea, cuando el maestro le hizo mal la pega, usted no le vuelva a comprar el mismo servicio. Claro. Bueno, servicio. Y lo otro también que va de la mano es que la senadora Isabel Allende, estando sentada acá, también destacó a los candidatos que la acompañan, uno de ellos Abel Gallardo, candidato a senador, quien fue Seremi de Desarrollo Social y que conoce la región. Sin embargo, también destacó la labor de Ricardo Bravo Oliva, quien está acá, porque usted fue gobernador de Valparaíso en el primer periodo de Michelle Bachelet, también fue intendente, y la labor de intendente es bastante interesante, porque algunos también dicen que los intendentes y los consejeros regionales al parecer hacen mejor trabajo que los parlamentarios, porque están más cercanos de la comunidad con lo que es el desarrollo e inversión de las comunas. El estar en un cargo ejecutivo tiene yo creo que es mucho más apasionante, ¿eh? Creo que estar en un cargo ejecutivo como intendente, gobernador o seremi, como en el caso de Abel Gallardo, son tareas que tienen que ver mucho con desarrollar iniciativas, proyectar, solucionar problemas, y obviamente muy distinta a la de ser parlamentario. Porque en el caso parlamentario más bien uno dice, ese maestro que va a arreglar el techo, ese maestro tiene que ser un buen hacedor de leyes, un buen colaborador en la producción de una ley.
y yo diría que es apasionante estar también construyendo lo que es un diseño, porque cuando uno dice, y aquí voy a poner lo malo y lo bueno, cuando uno dice yo quiero ser parlamentario y finalmente los parlamentarios generan una ley como la ley de pesca, que finalmente es una ley que es, entre comillas, fraudulenta, digamos, en su esencia, uno dice, bueno, uno puede hacer cosas bien y puede hacer cosas mal. Y obviamente eso la sociedad, los ciudadanos lo valoran y bueno, yo creo que uno está a disposición de los ciudadanos para cumplir un rol. Y el rol no es ser alcalde, en este caso lo que yo por lo menos estoy postulando no es para ser alcalde ni ser intendente, es para ser parlamentario, es para arreglar el techo. Entonces claro, la idea es que el día de mañana la gente me diga, ¿sabe qué? Usted arregló bien el techo. Y en esto tiene que ver con leyes que vamos a tener en debate y que van a seguir planteándose, como el tema de las pensiones, sí. Vamos a tener el tema de los debates de temas valóricos que han ido ingresando a la discusión. Se van acomodando de acuerdo a los tiempos, ¿cierto? Y los intereses de la sociedad, y también nacen de muchas manifestaciones donde la gente demuestra el descontento, como lo que ha pasado, por ejemplo, con las pensiones, ¿cierto? Las AFP. Bueno, ahí se demuestra que hay un agotamiento en términos de la agenda, porque hemos estado discutiendo agendas que permanentemente son de políticas públicas, pero hay políticas públicas que no se tocaron durante más de 25, 27 años y que hoy día están apareciendo. O sea, el tema de las pensiones, yo creo que un tremendo debate. La presidenta decía, esta reforma profunda le va a tocar efectivamente al próximo gobierno. Y ahí hay un debate que no solamente tiene que ver con cómo mejoran las pensiones, sino que también la mirada que existe con respecto a si el sistema es un sistema mixto. Cuando el sistema es mixto significa que hay composiciones de intervenciones del Estado, intervenciones del propio beneficiario y por supuesto del empresariado. Y eso tiene una dimensión distinta. O sea, cuando uno dice, ¿sabe qué? Este es un sistema de reparto, por ejemplo, que es parte de lo que tiene la propuesta de la Presidenta en esta última iniciativa, genera, ¿no es cierto?, una dimensión y un cambio de paradigma con respecto a cómo se administran y cómo se estructuran las pensiones de los futuros. Y aquí quiero poner el tema de la ley. Cuando uno dice, cuando uno quiere ser parlamentario, en el fondo lo que está diciendo es que quiere dejar una leyenda, o quiere dejar una narrativa, que es en el fondo cómo le va a afectar lo que modifiquemos hoy día como parlamentarios, cómo va a afectar a las personas en 50 años más cuando jubilen. Yo creo que eso es una cuestión de una alta responsabilidad que requiere, ¿no es cierto?, hoy día un esfuerzo mayor y un consenso mayor, porque creo que las cosas también hay que ir buscando mecanismos en los cuales el Estado genere o proponga, o los gobiernos propongan y el Estado finalmente quede con diseños, ¿no es cierto?, permanentes, políticas permanentes que se generen a partir de esos consensos. Claro, tengo entendido que el jueves recién la Presidenta envió el proyecto de ley sobre esta reforma al sistema de pensiones, en donde también promueven que una entidad pública administre los fondos, ¿cierto?, y aumentar en 5 puntos las cotizaciones de los trabajadores, en donde beneficia también a las mujeres, nivela, ¿cierto?, porque siempre se ha visto que las mujeres ganamos menos que los hombres, incluso teniendo la misma profesión o trabajando en la misma empresa, y vivimos más, pues. Sí, pues verdad. Entonces, con este proyecto de ley y con la demora, ¿cierto?, en que entre, a pesar que tiene urgencia y todo, ¿cree que a lo mejor a usted le va a tocar estar ahí para definir el futuro de esta reforma al sistema de pensiones? Yo estoy seguro que ese va a ser un proyecto que va también a tener un espacio de discusión, no solamente por lo que es la propuesta hoy día, sino porque ese va a ser un tema que va a estructurar, ¿no es cierto?, un debate en Chile más allá, ¿no es cierto?, de lo que sea este proyecto en particular, sino que el tema de las pensiones en general, porque lo que está claro es que una familia, una persona que ha trabajado, ha ganado 500.000 pesos durante toda su vida y cuando va a jubilar gana 150 o 200.000 pesos, obviamente es una cuestión no va a tener una buena calidad de vida tampoco. No disminuye y se produce una baja, ¿no es cierto?, en el estándar de vida que tenía y eso obviamente repercute. Y por supuesto, una vez con esta ley puesto el tema en debate hoy día, por lo menos, va a significar que va a haber un debate que va a ser durante varios años. Un periodo largo, porque también no está exento de críticas por parte de hoy oposición, ¿cierto? Porque dicen que le van a quitar los recursos a los trabajadores, que es para mejorar las pensiones, pero que le van a quitar los recursos y que además sería una AFP estatal, que sería como disfrazada, ¿cierto? Se ha escuchado mucho de eso, por lo tanto pensamos que va a ser una discusión bastante extensa en la Cámara de Diputados donde comienza. Mira, yo diría que uno puede decir, mira, cuando tú le preguntas en general a las personas si prefiere tener fondos, ¿cómo se dice?, personales, ¿no es cierto?, de su propia,
a su propio control, la gente toda en general te dice, sí, yo me gusta tener y no hacer un sistema, ¿no es cierto?, donde la plata, mi plata que yo ahorro se la puede llevar otro, ¿no? Pero cuando tú le preguntas... Claro, que es el fondo solidario en este caso. Claro, entonces, pero cuando tú le preguntas si este sistema es un sistema que garantiza una condición futura positiva, todos te dicen que no. O sea, de hecho, las manifestaciones públicas, los debates en general dicen, mire, ¿sabe que el tema de la AFP es un tema agotado? Porque finalmente, después de 40 años, o sea, cuando ya se han cumplido ciclos de personas completamente que han entrado a laborar y han terminado, ¿no es cierto?, de trabajar, uno dice, este sistema no está dando cuenta. O sea, este Mercedes-Benz, ¿no es cierto?, que hablaba José Piñera, era un Mercedes-Benz que no solamente tenía un problema de petróleo, de benzina, sino que es un modelo que finalmente ha demostrado en el tiempo que es ineficaz. Ahora, ¿cuál es el modelo final? Es lo que ha dicho la presidenta. La presidenta Bachelet ha aproximado una alternativa, y esa alternativa es buscar mecanismos, ¿no es cierto?, mixtos que permitan hacer un esfuerzo no tan solo de un sector, sino que hacer un esfuerzo de varios sectores, pero con una dimensión colectiva, para que esa dimensión colectiva pueda ayudar en el corto plazo, no en 40 o 50 años más, sino que en progresivo, en el transcurso de los próximos 6 años, se produzcan, no sé, esos aumentos sustantivos que apunta a que las pensiones bajo 600.000 pesos tengan un 20% de reajuste, a lo menos. Así y que es. Obviamente, yo quiero decirlo también, que a mí me parece insuficiente. O sea, cuando una persona tiene una pensión de 200.000 pesos y si ese 20% significa que va a ganar 240, muy bienvenido sea. Pero finalmente no tiene que ver con los 500 o 600.000 pesos que ganaba. Que alguna vez se prometió también, ¿cierto? Sí. Y bueno, y sabemos también que en el minuto en que se apruebe esta ley, va a ser instantáneo el beneficio a los que ya están jubilados. Porque la idea, como decíamos al principio, es nivelar un poco la calidad de vida con lo que reciben los jubilados, porque mucho se dice, estuvo la Seremi del Trabajo acá y dicen que se dice por ahí que algunos reciben 170, 180, pero hay realidades de adultos mayores que viven totalmente solos y que reciben 50.000 pesos, 80.000 pesos y con eso tienen que vivir el mes. Y es difícil, o sea, ¿para qué estamos con cosas? Nadie lo hace. O sea, el pilar solidario, cuando se habla de pilar solidario, lo que se está hablando justamente, no solamente del aporte del Estado, que en el fondo pone una parte, sino que también el concepto de lo de reparto. ¿Qué significa? Que en el fondo el conjunto de ese 2% que se está planteando que sea colectivo, significa inmediatamente un aporte a esas pensiones justamente que se están produciendo. Obviamente ese 2% va a tener un impacto. Algunas personas han señalado, incluso en el debate, para transparentar todas las variables, han señalado que esto podría traer eventualmente algunas condiciones en el empleo, ¿no es cierto? Pero que finalmente yo siempre me acuerdo, ¿no es cierto?, con estas voces rimbombantes que decían, por ejemplo, en el caso de los colegios, con el tema de la reforma de la educación y los colegios particulares subvencionados, de que iba a tener, y aquí el 50% de los colegios iba a ir a medios privados, ¿no es cierto? Y hoy día lo que hemos dado cuenta es que no alcanza a ser ni el 4% de los colegios que han tenido una opción, que todavía incluso han pedido tiempo para reestudiarla bien, el eventualmente transformarse en colegios particulares. Lo mismo pasó con la reforma tributaria. La reforma tributaria es una cosa... Fue bien compleja al principio. Sí, y fue enredada. bien compleja. Y muchas personas han reclamado. Pero bueno, son parte de los procesos donde hay propuestas y obviamente los candidatos presidenciales expresan distintas alternativas. O sea, Sebastián Piñera, cuando se le pregunta sobre estos temas, dice y expresa que él no está de acuerdo con un sistema de reparto y que para él lo que debería ocurrir son dos cosas fundamentales, que es el aumento en ese 5% en las cotizaciones individuales y además el aumento de los años de trabajo o tiempos de jubilación. Esa es una alternativa, y hay otros que plantean otra alternativa, que él plantea, mire, sabe que aquí lo que hay que hacer es profundizar el pilar solidario, hacer un proceso, ¿no es cierto?, de incorporación de un sistema más colectivo y mantener la edad de la jubilación. Sí, yo creo que independientemente de que nosotros hoy día tengamos una expectativa de vida mayor, la pregunta es en qué condición vivimos ese periodo, ¿no es cierto?, donde nuestros adultos mayores se enferman, donde tienen más precariedad, donde están solos, donde la alimentación también tiene que ser una alimentación además muchas veces especial. Desde el principio tiene que ser buena, porque al final estamos pensando en cómo va a ser el proceso a futuro. Pero mira, y si nos enfermamos también es un gasto para el Estado, entonces el Estado también tiene que invertir en esa calidad de vida. Bueno, pero lo que ha ocurrido siempre es que el Estado finalmente es, al final, en este proceso, es el que termina subvencionando justamente las debilidades que tiene el modelo privado. Pero aquí este es el tema, yo diría, de fondo. O sea, tenemos visiones y existen modelos distintos para mirar el futuro. Y eso es lo que la gente va a tener que decir. Cuando yo digo, mire, yo quiero ser parlamentario, yo tengo una opción. Y creo que es sano que uno le diga a las personas qué es lo que cree, qué es lo que piensa, por qué está haciendo las cosas.
Porque si no, esto se trata finalmente, si no, se va a tratar finalmente de que solamente la gente vota por si las personas son simpáticas, si son bonitas, si son bonitas y tienen hartos carteles. Cuando en el fondo lo que justamente uno debería tener en una elección es que las personas dicen, mire, ¿sabe qué? Esta persona piensa de esta forma y esta, por lo tanto, yo voto porque por lo estoy tanto me convencido. representa, claro. Y no esta cosa de, mire, que yo creo que me parece que son variables que existen, pero que uno espera que finalmente el país en forma madura diga, sabe que este es el camino, y a veces ese camino no es un camino absoluto, es un camino donde uno genera esos consensos, claro. Es como la política exterior, o sea, tiene variables. Chile tiene una política exterior que ha sido sistemáticamente respetada en los últimos, en términos exteriores, 20, 40, o sea, 30 años. O sea, generalmente no hay debate sobre el tema de la política exterior, hay, ante situaciones puntuales, hay, como se dice, opiniones, pero se mantiene. Yo creo que es lo mismo que debería existir, por ejemplo, en materia de seguridad. En materia de seguridad nosotros deberíamos tener una política de Estado, no una política de gobierno. Porque si no pasa este tema de que de repente empiezan estos ofertones, como ocurrió hace 8 años atrás, cuando decíamos se acabó ¿cómo era? La fiesta a los delincuentes. Y finalmente ocurrió que eso no pasó y por lo tanto hubo que... Pero en eso, fíjate, yo creo que ahí tiene que haber una política. Esa política, a lo mismo que en el tema de la AFP o en el tema de las pensiones, tiene que haber una política de Estado que permita que sea permanente, que siga con el tiempo y, como dicen, no sean ofertones de campañas, porque hemos escuchado y hemos visto muchas cosas y eso es lo que provoca el desencanto del electorado. Entonces ahora después tienen que venir los otros, los candidatos, los nuevos que quieren renovar el estilo, a convencer, más que las propuestas, a convencer de que no todos son iguales. Bueno, y pasa nuevamente con el ejemplo del maestro, que finalmente tiene que venir el que no hizo la pega, o sea, el que no hizo la pega tiene que volver a subirse al techo, arreglar lo que hizo el anterior. Entonces, creo que ahí hay una falta, y yo diría, la política en general el debate, ¿no es cierto?, el diálogo no ha dado cuenta de eso. O sea, qué modelo o qué consenso generamos, y eso, por supuesto, es súper importante que la gente vote. Porque mira, te doy el ejemplo, en el caso de Chile, nosotros tenemos 13 millones de personas que tienen derecho a voto. De esas 13 millones llegan a votar 5 millones. Y tú lo comparas y termina, como esta elección es una elección bipolar, en el fondo termina votando el 50% más uno y ese es el presidente. O sea, 2,5 millones de personas, más una, terminan por 13. O sea, decían por 13, pero finalmente imponen un camino a 17 millones, que somos los 17 millones de chilenos. Entonces, en eso es súper importante decirle a la gente, más allá de que el sistema es voluntario o no voluntario. Yo creo que es consenso hoy día que el sistema voluntario es un sistema que más bien ha generado muchos derechos pero pocas obligaciones. Creo que el Estado chileno se ha ido constituyendo como un país, ¿no es cierto?, que tiene muchos derechos y pocas obligaciones. Y en el caso de la delincuencia, ese es un ejemplo. O sea, los delincuentes tienen muchos derechos, tienen muchas garantías, pero los ciudadanos, ¿no es cierto?, que nos sentimos afectados por la acción de la violencia, terminamos teniendo pocos derechos. Y eso, obviamente, en el caso de la elección es fundamental. Yo creo que los parlamentarios, lamentablemente, se equivocaron en hacer inscripción automática y voto voluntario. Esto debería ser inscripción automática y voto obligatorio. Y voto obligatorio, porque en el fondo lo que como ciudadanos le pedimos al país es que tengamos un país que responda a nuestras necesidades. Y si la gente no tiene compromiso con esos modelos o no tiene compromiso con ese sistema de administración, obviamente estamos en un problema. Y que obviamente es un deber cívico que hoy, a raíz de todo lo que ha sucedido, solamente lo reconocen los adultos mayores, que son los más responsables, los que están acostumbrados a ese sistema, los que nunca faltan, los que siempre pagan a pesar de la falta de dinero a veces, son los más comprometidos, incluso los que pagan el Transantiago. Bueno, más en el caso de los adultos mayores se da justamente porque ellos además tuvieron la posibilidad de tener educación cívica. O sea, pasaron por ellos pasaron proceso por los colegios y tuvieron una democracia y ellos valoran eso, que es parte de un proceso de madurez. Acá nosotros como que en general en el país hemos ido no educando en el sentido que tenemos obligaciones, y tenemos obligaciones más allá solamente de la obligación de llevar el pan del sustento a la casa, de trabajar, de estudiar, de recrearse. Tenemos obligaciones, y una de las obligaciones fundamentales justamente es con el país que se construye. Si no valoramos eso, vamos a terminar con un país completamente desagregado, con nichos, donde un grupo organizado se pone de acuerdo y en el fondo impone un modelo al conjunto de los otros, ¿no es cierto? Y eso finalmente termina siendo crisis. Son las crisis de la política, ¿no es cierto?, que uno ve a veces en algunos países en forma cíclica. Claro. Don Ricardo, bueno, usted ha estado en distintas comunas de este nuevo Distrito 7. Se ha reunido con muchas personas de distintas áreas del deporte, los centros de madre, los trabajadores portuarios, los pescadores, ¿cierto?, que son distintas realidades. Pero en términos generales, ¿cuáles son las preocupaciones mayores de las personas?
Bueno, esta falta de consenso te va a decir inmediatamente que uno de los problemas, por ejemplo, es el tema de las pensiones. El segundo tema es el tema de la salud, que todavía tenemos, y que lo hemos debatido acá, incluso que tenemos problemas con las listas de espera, los hospitales los que no han empezado, y eso obviamente la gente lo valora negativamente. Y tercero, el tema de la seguridad. Creo que el tema de la seguridad es un tema que afecta el día a día. O sea, yo he conversado con mucha gente que le dice, mire, ¿sabe qué? Me robaron el celular. Entonces uno dice, el celular es tan gravitante. Bueno, no es el problema que te roben el celular, es la sensación de vulnerabilidad que te puede generar y que se mantiene en el tema. Claro. Y hay otros temas que yo creo que se van haciendo cada vez más de nicho, pero yo creo que en temas regionales, por ejemplo, la gente saca, por ejemplo, el tema de los puertos. O sea, dice el debate que hay en Valparaíso sobre si el puerto es un puerto, entre comillas, turístico o es un puerto de carga. La discusión la disputa entre San Antonio y Valparaíso. Creo que esos temas nos dan cuenta de una cuestión que es fundamental. O sea, pensar esta zona, Valparaíso, San Antonio, incluso Coquimbo, como unidades operativas, unidades que en el fondo tienen un objetivo común, que es desarrollar ciudad-puerto. Y desarrollar ciudad-puerto significa primero que la ciudad es puerto y que conjuga una serie de materias, ¿no? Claro, va más allá de quién va a ser el puerto a gran escala, a pesar que la presidenta no lo dijo en la última cuenta pública, no lo hizo así como tan oficial, pero sí lo comentó antes del 21 de mayo, que pensaban que iba a quedar en San Antonio. Y obviamente genera una discusión porque todos se quieren ver beneficiados. Por lo tanto, cree que si se lo lleva el puerto de San Antonio, este puerto a gran escala, debieran trabajar unidos, como dice usted, ¿no? Entre Valparaíso e incluso Coquimbo. Es que hay una dimensión de país. El país necesita capacidad portuaria. Y al país, en su conjunto, entre comillas, le da lo mismo si está en San Antonio o está en Valparaíso. Lo importante es que tenga la capacidad. De comunidad. Cuando uno lo lleva a lo local, ahí se empieza a producir el problema. Porque o sea, son los vecinos los que dicen, no, yo lo quiero acá, allá. Pero las autoridades también, pues me imagino que el alcalde de Valparaíso y el alcalde de San Antonio también querrán que el puerto a gran escala quede en su comuna, ¿no? Por supuesto, cuando tú le preguntas a un intendente, debería ser el intendente, debería darle lo mismo. O sea, San Antonio... Porque es de la región. Porque es de la región. Claro. Por eso digo que depende de la autoridad, depende de lo local. Porque ahí se empiezan a expresar, en función de lo que puede ocurrir, se puede empezar a pensar cuánto empleo me trae, cuántos servicios me adiciona. Y esos ya empiezan a ser valores críticos cuando uno entra al territorio propiamente tal. Pero yo creo que si tú miras esto desde otra perspectiva, uno puede decir, mira, es necesario que tanto Valparaíso como San Antonio tengan sus propios proyectos de desarrollo. Y yo creo que ahí había una profunda equivocación de quienes gestionan hoy día el sistema portuario. Estar haciendo esta competencia irreal entre una y otra, cuando en el fondo Valparaíso tiene que desarrollar su proyecto portuario independientemente de si San Antonio construye su proyecto portuario. Pero en su conjunto ellos responden a una necesidad país. O sea, la mayoría de la carga se transfiere hoy día por Valparaíso y San Antonio. Y lo último que quiero decir con respecto a estos temas que son locales es, por ejemplo, en los temas que están relacionados con la institución educacional. A mí me tocó, yo era intendente, me tocó resolver en el sentido que tuvimos un debate y definimos en su momento que se generaba un instituto de educación superior en San Antonio y en Los Andes. Y tuvimos una discusión, incluso hubo un empate. Entonces, ¿cuál era? Y yo me acuerdo que partí a Santiago a hablar con Hacienda, y también con educación, para decirle, mire, ¿saben qué? Nosotros no nos hagan tomar una decisión tan angustiante, tan poco seria, que es en el fondo ofrecerle a dos ciudades que una u otra va a tener un proyecto de educación, porque ambas lo tienen, ambas sufren el problema del centralismo, ambas sufren el problema del centralismo con Santiago, ambas sufren el centralismo con respecto al Valparaíso. O sea, hagamos un esfuerzo, busquemos una fórmula con aportes regionales, incluso con aportes de privados, incluso que también lo discutimos, veamos la posibilidad de tener dos instituciones. Y ahí se sancionó el que San Antonio también tuviera, ¿no es cierto? Los de San Antonio. Y eso es una visión un poquito más amplia, porque uno dice, mira, el problema es que estamos dando alternativas de integración a su conjunto de los ciudadanos, claro que sí. Y eso es mucho más racional que estar haciéndolos pelear, ¿no es cierto?, por una, a veces, mezquinos intereses que tienen que ver incluso con situaciones de orden personal, sí. ¿No? Yo creo que la visión de región es la misma que uno tiene que tener cuando... Bueno, y ahí viene el tema cuando tú eres parlamentario. Cuando eres parlamentario no puedes estar viendo solamente el territorio en particular, lo puedes tener presente, pero en el fondo tú estás haciendo leyes normativas que apuntan al conjunto del país. Así es. Lo que tú hagas acá
va a afectar en Arica y va a repercute a afectar todos en lados. Punta Arenas. Así es, bueno, tiene toda la razón y queremos agradecer, por supuesto, la gestión en el tema de educación, ¿cierto?, para poder resolver de que San Antonio también tuviera un centro de formación técnica que ya están prontos a formarse porque hay urgencia también en el caso y que lo hemos conversado con la senadora Isabel Allende. Queremos agradecer a Ricardo Bravo que haya estado con nosotros, hoy candidato a diputado por el Partido Socialista, Distrito 7, Nuevo Territorio, desde Santo Domingo hasta Concón y las Islas de Pascua, y Juan Fernández. Muchas gracias, que le vaya muy bien en este recorrido y a prepararse para el 21, Sí. porque ahí ya corren en serio. Exactamente. Ya, pues muchas gracias, que le gracias. vaya muy bien y ustedes también muchas gracias por su sintonía. Hasta pronto. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento y sentir de Giro Visual Televisión, el canal de la Quinta Región.